La depresión es una patología tan peligrosa como otras enfermedades y puede poner en riesgo la vida de quien la padece. La depresión puede dejar secuelas en el paciente, pero también en la familia y en la sociedad si es que no es tratada a tiempo. ¿Se puede vencer la depresión y recuperar la vida que antes se tenía? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar si es posible vencer la depresión. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando nuevamente en esa entrega hecha con bastante cariño de Noche de Psicoterapia, con un tema interesante: cómo vencer la depresión. ¿Será posible vencer la depresión? ¿Será posible salir de esa tristeza tan agobiante, de esa tristeza que lamentablemente ha cobrado la vida de muchas personas? La depresión, tan importante como todas las enfermedades que necesitan ser abordadas a tiempo, tan peligrosa, incluso como el cáncer, como el VIH y como otras enfermedades que lamentablemente conducen no solamente a un sufrimiento, a un padecimiento muy largo, sino también muchas veces puede involucrar la vida de la persona y en otras ocasiones también la vida de acompañantes, de familiares. Ese programa, ese tema de esa noche, cómo vencer la depresión, está dedicado y es un homenaje a aquellos héroes que vencieron la depresión, aquellos héroes que en ese momento se encuentran luchando contra la depresión y aquellos que estuvieron solos en la batalla y que no tuvieron la ayuda ni la oportunidad de salir de esa depresión. Hace un tiempo hice un comentario con respecto a todo lo que le tocaba enfrentar a un paciente con depresión y hacía cierta comparación como en algunas enfermedades, cuando el paciente es dado de alta, cómo se celebra, cómo la familia va a recibirlo, cómo muchas veces los médicos, enfermeras despiden con aplausos, con regalos a aquella persona que ha superado la enfermedad, por ejemplo, aquella persona que ha superado el cáncer. Y sí, son batallas muy fuertes, batallas que le toca enfrentar a muchas personas. Pero también hemos podido darnos cuenta que esa patología, que es la depresión, lamentablemente el paciente la lleva en solitario. Y que cuando es dado de alta, nadie lo espera, que muchas veces el paciente sale avergonzado y tal vez sale a vivir las secuelas que deja esta enfermedad, porque pareciera que solamente se le da importancia a aquellas enfermedades que se pueden observar, aquellas enfermedades que se pueden percibir en el cuerpo, pero aquellas patologías que están en la mente lamentablemente son ignoradas, desestimadas. Y así sucede con la depresión. Muchas veces la persona que tiene una enfermedad física, cuando va a su trabajo, lleva un documento donde indica el motivo por el cual no pudo asistir. A veces el paciente lleva una constancia de haber recibido tratamiento para la depresión, pero los jefes, los compañeros tienden a no creer. Entonces, qué importante es saber que detrás de este sufrimiento que tiene que ver con la depresión hay todo un proceso que va acompañando a este paciente, no solamente en esa temporada, en esos meses, tal vez en esos años donde está deprimido, sino que cuando se termina la depresión, esa persona tiene que enfrentarse al trabajo, a la sociedad, a la familia. Y sí, es necesario conocer acerca de la depresión para poder entender qué es lo que está sucediendo. ¿Y por qué es importante conocer acerca de la depresión? Porque no solamente afecta a la vida del paciente, afecta también a la familia, afecta a los hijos, a la pareja,
pero también se han hecho estudios que dicen que afecta en gran manera la economía de la sociedad. ¿Por qué? Porque es una persona que experimenta una patología que le impide muchas veces trabajar, en otras ocasiones tiene que ausentarse por mucho tiempo y cuando no va a tratamiento y decide trabajar, lamentablemente esa tristeza es tan fuerte que no puede cumplir al 100% con el trabajo que le han asignado. Entonces, señores, hablamos de vencer la depresión, pero ¿qué sería vencer? Vencer no es otra cosa que ganar después de una batalla o competencia. Pero para ganar una batalla o una competencia se requiere fuerza, en este caso la fuerza de voluntad que va a necesitar la persona que está viviendo una depresión. Se requiere estrategia, se requiere utilizar todo el conocimiento que pueda tener, también investigar acerca del problema, acerca de la patología. También se necesita flexibilidad, adaptabilidad, se necesita elaborar y resolver ese duelo. ¿Por qué es importante conocer todo esto relacionado a la depresión? Porque saber cuáles son los retos a los cuales se va a enfrentar el paciente en esa batalla que se llama depresión va a hacer que esta persona pueda luchar de mejor manera y pueda tener mejores resultados. ¿Qué es la depresión? Ya sabemos qué cosa es vencer. La persona que va a vencer la depresión debe estar destinada a ganar, pero no va a ganar esa lucha, esa batalla, esa competencia contra la depresión por una cuestión de suerte, por una cuestión de azar. No. Es todo un proceso. Pero la depresión, para entenderlo, es un trastorno, es una psicopatología del estado de ánimo que se caracteriza por un sentimiento profundo de tristeza. Muchas veces lleva también sentimientos de culpa. Ahora, la depresión puede durar algunas semanas, se puede extender a meses y puede llegar incluso hasta el año y medio aproximadamente. Deprimirse, así como algunos lo entienden, es estar con los ánimos abajo, bajoneados, como dicen en algunos países, y tiene que ver con la etimología de depresión, ¿no? Que de acuerdo a esa etimología sería empujar hacia abajo. Ahora, ¿qué va a enfrentar? ¿Qué tipo de guerra, qué tipo de batalla va a enfrentar el paciente que tiene un trastorno depresivo? Para poder ganar, tú quieres vencer la depresión, tú tienes que saber cuáles son las batallas que vas a enfrentar. Ahora, la primera batalla, porque hay dos batallas importantes dentro de eso. La primera batalla, sí, es vencer ese sentimiento de tristeza que se ha prolongado, que no te deja trabajar, que no te deja estudiar, que no te deja relacionarte ni vivir como antes. Esa batalla es una lucha interna. Tiene que ver también con tu tiempo interno, porque en esa batalla de la depresión, en esta batalla interna, el paciente está mirando hacia adentro, hacia ese pasado, hacia lo que perdió, hacia lo que no pudo ser. Pero hay una segunda batalla que debe ser tomada en cuenta para que esta persona pueda vencer la depresión. Y estamos hablando del estigma de la depresión, la estigmatización de la depresión. ¿Por qué hablamos de la estigmatización de la depresión? Porque lamentablemente es una patología que llena de mucha vergüenza, que es criticada por los demás. Entonces aquí el paciente, frente a esa lucha externa, puede ver cómo le cuesta trabajo conectar con los demás y también percibe cómo el tiempo se le empieza a ir en relación a los logros de los demás. Estos estigmas, es decir, esa manera de vivir la depresión como consecuencia de las críticas, de las burlas, de la desaprobación de los demás, está basado pues en la ignorancia, que es el desconocimiento y los prejuicios. Es decir, opiniones negativas sin fundamento, sin conocimiento alguno. Es decir, la persona prejuiciosa ni siquiera sabe de lo que está hablando, no ha investigado, pero sencillamente opina negativamente de la persona que padece esta depresión. Entonces dice, es una persona frágil, es una persona muy sensible, y muchas veces se burlan. Muchas veces hacen comentarios despectivos de la persona deprimida. Ahora sí,
ese estigma de la depresión se basa en una gran ignorancia. Hay un desconocimiento de lo que tiene que ver con la depresión. Entonces, cuando una persona enfrenta esta situación, esta tristeza tan profunda, lo primero que le van a decir sus más allegados es: estás exagerando, no es para tanto, te estás haciendo un drama. Algunos le dicen: ¿vas a llorar por eso? Como si llorar tuviera que ver con algunos esquemas. No, llorar sencillamente es la expresión frente a un sentimiento de tristeza. Ahora, esta estigmatización, esta crítica, esta burla, esta mala voluntad por parte de los demás hacia la persona deprimida va a colocar al paciente deprimido en una desventaja enorme con respecto a los demás. ¿Por qué? Porque la persona, al ser censurada, se ve incluso avergonzada y sin la voluntad para poder enfrentar los retos. A ver, en el trabajo, esa persona, al momento de tener esta patología, ya tiene cierta desventaja, ya no se puede concentrar, pero se coloca aún en más desventaja cuando comienzan los comentarios. Comentarios tan desatinados como, por ejemplo, debe ser que la pareja lo dejó, debe ser que la pareja lo abandonó, debe ser que lo echaron de casa. Por otro lado, esta estigmatización, esos malos comentarios que se hacen y que llenan de vergüenza a la persona que sufre de depresión, genera una gran desigualdad y rechazo ante los demás. Y miren, ¿cuántos pacientes con depresión son víctimas de bullying y de mobbing? Mobbing es el bullying en el centro laboral. Entonces, todo este proceso que está viviendo la persona deprimida lo llena de mucha vergüenza y como consecuencia le quita la voluntad de buscar ayuda. La persona dice, ¿no? Si aquí, dentro de mi entorno amical, familiar, en mi trabajo, las personas me miran mal porque estoy sufriendo, porque estoy triste, ¿para qué voy a buscar ayuda? De repente se pueden burlar de mí, de repente me pueden tratar mal, y esto hace que la persona rechace y se aleje de cualquier tratamiento que incluso podría salvarle la vida. Por eso siempre hago hincapié en lo siguiente: dejen de satanizar las patologías, dejen de burlarse de la persona que está sufriendo, dejen de hacer comentarios y dejen de estar diagnosticando cuando no saben. Porque le están quitando la oportunidad a esa persona no solamente de dejar de sufrir, sino que le están quitando la oportunidad de salvar su vida. Ahora, otro problema que va a atravesar la persona que tiene una depresión, y es necesario que ustedes entiendan esto para poder vencer la depresión, porque ustedes tienen que saber a qué se van a enfrentar. Ya saben que se van a enfrentar a la tristeza, que es la guerra interna. Pero esa batalla externa tiene que ver con los comentarios, con la burla, con la desaprobación de los demás. Y dentro de esta estigmatización, que es doloroso, es triste decirlo, pero lamentablemente se genera la no adherencia al tratamiento. ¿Cómo así? Adherirse es pegarse, ¿no? La adherencia al tratamiento es uno de los objetivos de todo profesional de la salud. Todo profesional de la salud física o mental debe procurar que el paciente se adhiera al tratamiento, se pegue al tratamiento. ¿Pero qué ocurre? Cuando hay un maltrato al paciente, cuando no se le da la atención necesaria y de repente algún especialista, algún profesional sale con algo tan desatinado y le dice: bueno, pues tienes que ser fuerte, no es para tanto. Esos comentarios lamentablemente hacen que el paciente ya no vuelva a terapia, que el paciente no vuelva por sus medicamentos. Entonces aquí debemos entender lo siguiente: si tú estás atravesando una depresión, tú tienes derechos.
Y ninguna persona, por más uniformado que esté, puede minimizar la enfermedad que tienes. Ninguna persona, por más gerente, por más dueño de una clínica, puede decirte que estás exagerando. Porque la depresión es una patología grave que incluso puede conducir a la muerte, pero esas personas, lamentablemente acostumbradas a criticar, a hacer sentir mal al paciente, lo único que están haciendo es que el paciente no regrese más y se exponga a graves peligros. Ahora, ¿qué otro problema más va a tener la persona que atraviese una depresión? Que vaya a algún centro de salud. Miren, ¿y qué difícil es que una persona en plena crisis depresiva, que esté llorando, que se sienta muy sola, vaya a un centro de salud y lo primero que va a encontrar es que van a minimizar la patología en relación a otras enfermedades? Si este paciente llega de emergencia, va solito de emergencia, o tal vez los familiares lo llevan de emergencia, es un paciente a quien van a hacer esperar mucho. Y lo primero que le van a decir, no se va a morir, no está grave, no está en el piso, no está desmayado. Y eso no es otra cosa que ignorancia. Se está ignorando, señores, la gravedad de esa patología. Por eso es necesario, y nosotros los psicólogos exigimos que en el servicio de emergencia se encuentren psicólogos para poder atender estos casos. Porque hay situaciones en las cuales las personas van a buscar ayuda, van de emergencia, son rechazados. ¿Y qué es lo que ocurre? Lamentablemente terminan tomando decisiones muy fuertes, decisiones que involucran su vida. Ahora, ese estigma, esos malos comentarios han hecho creer durante mucho tiempo que la depresión es una patología que solamente la experimentan las personas débiles. Y no es así. Cualquier persona de cualquier condición social, de cualquier raza, creencia religiosa, política, de cualquier profesión, puede en algún momento experimentar una depresión. Y atención con esto, la persona puede tener varios brotes depresivos durante su vida. Ahora, ¿quiénes son las personas que menos buscan ayuda? Los hombres. Es más difícil en nuestras sociedades que un hombre busque ayuda cuando está deprimido. Lamentablemente los hombres se refugian en el alcohol, se encierran, no salen durante un buen tiempo. Sin embargo, sí hemos visto que en la mayoría de casos las mujeres cuando tienen una depresión inmediatamente buscan ayuda. Por eso también es necesario darnos cuenta qué está sucediendo con nuestro familiar, con nuestro amigo, con nuestros hijos. Hay indicadores de los cuales ya vamos a hablar para darse cuenta si es que esa persona atraviesa una depresión, porque una cosa es el trastorno depresivo y otra cosa sería un episodio. Pero desde ese momento, si queremos vencer la batalla contra la depresión, debemos entender lo siguiente. Hay derechos que amparan a todo paciente. Y tú no tienes que avergonzarte de nada, porque eso es una enfermedad que no avisa. Esa es una enfermedad que de un momento a otro puede aparecer. Y si alguien te trata mal en una situación de emergencia, tú tienes el derecho de denunciar a esa persona, porque expuso tu vida al peligro. Causas para el trastorno depresivo sí existen. Se sabe que hay causas genéticas. Hijos de pacientes con trastorno depresivo tienen hasta 4 veces mayor riesgo de desarrollar el trastorno depresivo. Así que es necesario que si tú estás teniendo precisamente una depresión, preguntes en casa si es que tus padres en algún momento experimentaron este trastorno depresivo. Esa información es necesaria que la compartas con el psicólogo y con el psiquiatra.
Hay causas también ambientales, es decir, donde se ha criado a la persona, por supuesto. Todos los abandonos en la infancia tienen precisamente esa tendencia, van como generando un caminito hacia el desarrollo del trastorno depresivo, porque ese niño, en esa etapa donde era pequeñito, en esta etapa de indefensión, perdió el objeto amado. Perdió a papá, perdió a mamá, sobre todo cuando los padres se convirtieron en padres ausentes, no inexistentes, sino en padres ausentes, que estaban ahí, pero a la vez no estaban, que se retiraban en afecto. Entonces, esta pérdida que ese niño no aceptó, ¿por qué decimos que no ha aceptado? Porque este niño sigue buscando a sus padres en las relaciones de pareja. Hay un duelo no resuelto. Entonces, claro, este duelo no resuelto va a generar en el tiempo esta depresión. Es la pregunta que se les hace a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que usted no ha querido aceptar en su vida? ¿Qué duelo no ha podido resolver aún? También aquella formación que los niños van recibiendo en la infancia. Hay niños que son formados para rendirse. Hay niños que son formados por sus cuidadores, es decir, por sus padres, para no levantarse jamás y para vivir de rodillas. Y son los hijos de los padres maltratadores, de esos padres críticos, de esos padres sobrecontroladores que todo el tiempo le ven defectos a los hijos. Esos padres que humillan, que maltratan, que castigan, que golpean a sus hijos, los están formando para vivir así rendidos ante la vida, ante los demás. Porque con esas cadenas, con esos límites que colocan a esos niños, no permite que esos niños generen herramientas para enfrentar la adversidad. Lo único que aprende una criatura que vive bajo el maltrato, el dominio y la humillación de sus padres es vivir en derrota, es vivir de rodillas. También hay un aprendizaje que viene desde casa, que es la desesperanza aprendida, el síndrome de la desesperanza aprendida. Esa es otra causa. Esa persona aprende en su entorno que no puede esperar nada de la vida. Entonces, cuando llega el problema, la persona tampoco espera una solución. La persona dice, hasta aquí llegó. No puede esperar nada bueno de la vida. Ahora, los duelos cronificados son otra causa. Toda persona que no haya aceptado una pérdida, es decir, que no haya aceptado una separación, una ruptura, porque en estas separaciones o rupturas no solamente se acepta que la relación se terminó, hay que aceptar que esa persona ya no va a estar más en tu vida. Hay que aceptar muchas veces que esa persona nunca te amó porque te traicionó con todo el mundo. Hay que aceptar que nunca fuese una parte importante en la vida de esa persona. También en los duelos cronificados hay que aceptar la partida de un ser querido. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, hay que aceptar que esa persona ya no está. Ahora también, para que este duelo no se cronifique, hay que entender que hay muchas pérdidas, porque se pierde también el trabajo y lamentablemente hay personas que pierden el lugar donde vivían. Hoy en día mucha gente por guerras, por problemas económicos, tienen que salir de sus países. Y eso también va a generar un duelo. Esta persona al momento de salir de su país, muchas veces, después de un tiempo extraña su historia, extraña a su gente y a veces trata de ser fuerte. ¿Qué es lo peor que va a suceder cuando alguien viene y te dice tienes que ser fuerte? No, tú tienes que vivir tu vida, tú tienes que sacar esas emociones. Entonces a veces las personas no aceptan la realidad, no aceptan que hay que pasar la página. Pero claro, es difícil pasar la página cuando no hay una página más interesante, cuando tú no te has trazado algo más interesante a futuro. Esa exposición constante al estrés también
es una causa para la depresión. Es decir, mantenerte en una relación laboral, en una relación de pareja, en una relación familiar donde todo el tiempo estés estresado o estresada, más adelante va a desencadenar una depresión. Vas a terminar agotándote. Insistir que te ame una persona que no te ama. Insistirle a tu pareja que cambie cuando no quiere cambiar. En algún momento te vas a agotar y vas a terminar con una depresión. Así que deja de exponer tanto al estrés. Deja de ponerte tan tenso todo el tiempo. Mira, sí hay que ser flexibles, pero no hay que abusar de la flexibilidad. La flexibilidad es necesaria, por supuesto. Hay que ser flexibles en la vida para poder sobrevivir, así como las palmeras. Viene un tsunami, casi siempre lo que sobrevive en las playas son las palmeras porque son flexibles. Pero cuando esa palmera pasa ese nivel de flexibilidad, se quiebra. Así que no abuses de esa flexibilidad. Sí, puedes darle una oportunidad a tu pareja, ¿por qué no? Si es tu voluntad. Pero no le puedes dar tantas oportunidades, porque estás abusando de tu flexibilidad, te estás estresando y en algún momento te vas a quebrar. Ahora, ¿quiénes más tienen tendencia a deprimirse? Las personas con tendencia a la ansiedad, esas personas que viven todo el tiempo preocupadas, en algún momento se agotan, ya sin esa fuerza experimentan esta depresión. Las personas tímidas, las personas desconfiadas y sobre todo las personas con complejo de culpabilidad, personas con tendencia a la ira, son las que tienen todo este camino ya prácticamente limpio para encaminarse a la depresión. Así que, señores, hay que ser un tanto flexibles, hay que aceptar la realidad y sobre todo, si hay algo que no puedes manejar, hay que buscar ayuda. Hay que ser humildes. La humildad es dejarse ayudar, dejarse enseñar, dejarse guiar cuando tú no lo puedes hacer. Pero tener una necesidad, tener una preocupación, tener un problema, no poder resolverlo y no recibir la ayuda de nadie, se llama soberbia. Así que, lamentablemente, las personas soberbias, sí, pueden profundizar mucho en esa depresión. Hay una pregunta importante: ¿a qué edad se pueden presentar los síntomas de la depresión? Miren, desde niños. Hay niños que se deprimen, pero claro, en los niños no se manifiesta tanto la tristeza, sino la tendencia a molestarse, a estar irritados todo el tiempo. ¿Sí? Hay por ahí ciertos detalles de tristeza, pero predomina mucho el fastidiarse, el estar un poquito molestos, un poquito enojados. Ahora, los síntomas de mucha tristeza desde la pubertad, de los 10, 12 años por ahí, ya empieza a marcarse mucho más estos síntomas de tristeza. ¿Y cuáles serían los indicadores para que la persona considere que está dentro de un cuadro depresivo? Y aquí me gustaría que todos se evalúen un poquitito. A ver, se debe considerar que debes cumplir con 5 o más de los síntomas que voy a mencionar. Pero es importante que uno de los 2 primeros síntomas, o los 2 de los primeros síntomas que voy a mencionar, deban estar ahí, dentro de los que tú vas a elegir. ¿Ya? Para que sea un trastorno depresivo, deben estar cualquiera de los 2 primeros. Así que vamos con la primera. Vamos a ver con este primer indicador, que es necesario. Puede ser el primero o el segundo, pueden ser ambos, pero deben estar ahí. Basta que uno solo de ellos esté, ya valida estos criterios para diagnóstico. A ver, ese primer indicador diría que debes experimentar una gran tristeza, una tristeza intensa la mayor parte del día. A ver, anota si es verdad o no. Deben ser 5 o más. El otro indicador necesario: que experimentes un gran desinterés o disminución del disfrute de tus actividades diarias la mayor parte del día. Es decir,
Si antes a ti te gustaba escuchar música, te gustaba conversar, te gustaba ver televisión, ahora te sientas a mirar televisión y estás mirando el televisor pero no entiendes nada. Ya no lo disfrutas, ya no disfrutas comer, ya no disfrutas hablar con tus amigos, ya no disfrutas escuchar música. Ahí van dos. El tercero, aumento o pérdida de peso. Que sea ese aumento o esta pérdida de peso significativa, del 5% a más. Debe también estar presente una disminución o aumento del apetito. Hay personas que ya no quieren comer, hay personas que se les incrementa la sensación de estar comiendo a cada rato. Otro indicador, alteración en los hábitos de sueño, es decir, insomnio. La persona no puede dormir. ¿Y qué ocurre cuando la persona no puede dormir? Dormir es un proceso natural para repararse. Entonces la persona con insomnio, dentro de esta depresión, considera que no se va a poder reparar de aquella pérdida. Y la hipersomnia. La persona que no puede dormir, que está despierta todo el día, y la pregunta sería, ¿a qué le temes? ¿De qué quieres defenderte? Otro indicador, agitación o lentitud que los demás puedan observar y que te lo mencionen, ¿no? De repente, un amigo, un familiar te dice, oye, últimamente estás lento, estás como muy calmado, o de repente te dicen, últimamente estás como hiperactivo, estás hablando muy rápido. Otro indicador, cansancio, la sensación de cansancio o pérdida de energía. Te levantas un día y ya no tienes ganas de hacer las cosas, sientes mucho cansancio, lo único que tienes ganas es de estar en la cama. Otro indicador, sentimientos de no servir para nada o sentimientos de culpabilidad. Otro indicador más, disminución de la capacidad para pensar o concentrarte. Le añadimos a eso dificultad para tomar decisiones. Y el último indicador, pensamientos recurrentes sobre la muerte, es decir, últimamente te has vuelto un experto en temas de muerte, estás buscando noticias, estás buscando temas de vida después de la muerte, y también pensamientos sobre el suicidio. Aquí hay que considerar la planificación o los intentos, esta ideación suicida. Esos son los indicadores, deben ser 5 indicadores, pero dentro de esos 5 indicadores deben estar presentes cualquiera de los 2 primeros. Es necesario que cualquiera de los 2 primeros, es decir, tristeza intensa la mayor parte del día y el desinterés por actividades que anteriormente te gustaban. Ya, cualquiera de los 2 van a acompañar a los otros 4 o más que tú vayas a elegir. Ahora, este es el trastorno depresivo. Estos síntomas tienen que estar pues de 2 semanas a más. Ahí ya estamos hablando, ¿no? Oye, esta persona sí tiene un trastorno depresivo, inmediatamente hay que llevarlo al especialista. Pero existen los episodios depresivos que va a durar unos días. Ya, cualquier persona puede tener un episodio depresivo, pero si goza de esa resiliencia, va a salir inmediatamente. Es necesario desarrollar la resiliencia, la capacidad de sobreponerte a la adversidad. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres, toma nota, por favor. En esa batalla contra la depresión hay áreas que vencer, hay áreas que enfrentar. Una de esas áreas tiene que ver con esa batalla interna que todo paciente con depresión debe enfrentar. Una de las batallas tiene que ver con la aceptación. Si la persona no acepta la realidad, si la persona no acepta la pérdida,
Si la persona no acepta que se terminó, que ya no forma parte de ese lugar, sencillamente el duelo no se resuelve. Cuando se pierde algo, cuando perdemos un ser querido, un trabajo, una relación de pareja, se inicia un proceso de aprendizaje, aprender a vivir sin aquello. Ese proceso de aprendizaje que genera sufrimiento no es otra cosa que el duelo. Pero ¿qué pasa cuando la persona no quiere aprender la lección? Es decir, no quiere aceptar que eso se terminó. Ese sufrimiento, esa tristeza se cronifica y da paso a la depresión. Entonces, si tú estás dispuesto a vencer la depresión, tienes que preguntarte en ese momento, ¿qué es lo que no he querido aceptar en mi vida? Cada uno tiene una historia. Cada uno tiene diferentes vivencias y pérdidas y también rechazos. ¿Qué es lo que no he querido aceptar? ¿Qué verdad no he querido aceptar en mi vida? Porque una vez que lo aceptes, viene ese proceso de aprendizaje, viene ese duelo y tendrás que llorar lo necesario hasta que aparezca la lección, porque el proceso de aprendizaje va a estar presente, es decir, la tristeza, el sufrimiento va a estar presente hasta que aparezca la lección. Cuando aparece la lección, todo eso desaparece. Eres una nueva criatura con un conocimiento nuevo. También en esa batalla interna se requiere la fuerza de voluntad, ese motor que se va a encender dentro de ti, pero esa fuerza de voluntad debe estar ligado, debe estar vinculado a un para qué. Esa pregunta, el para qué, no es otra cosa que generar la pulsión de vida, la fuerza de vida. ¿Para qué quiero vencer la depresión? A ver, pregúntate eso en este momento. Porque tú estás viendo el programa ¿Cómo vencer la depresión? Ok. ¿Para qué quieres vencer la depresión? Porque si tú no tienes ese para qué a futuro, no se enciende la fuerza de voluntad y no puedes vencer la depresión. ¿Para qué? ¿Para terminar la carrera? ¿Para recuperar tu trabajo? ¿Para aportar a tu familia? ¿Para ser un emprendedor? ¿Cuál es tu para qué? ¿Para buscar a aquella persona que de un momento a otro dejaste de verla por la depresión? ¿Para qué? Pulsión de vida. Ahora, si tú no tienes ese para qué a futuro, ese punto a futuro que detona la fuerza por vivir, la pulsión de vida, y solamente estás mirando al pasado, solamente estás mirando lo que perdiste en algún momento, lo único que vas a hacer es generar la pulsión de muerte, que es la autodestrucción. ¿Qué es lo que mayormente hace la persona con depresión? Al mirar la pérdida, al mirar ese pasado, la persona detona sin darse cuenta el proceso autodestructivo. Por eso es muy importante en terapia que al paciente con depresión se le ayude a elaborar un proyecto de vida. ¿Sí? Entiendo, se comprende el sufrimiento, vamos a trabajar en esto, en ese duelo, pero también ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quieres conseguir en ese mundo? Y hay muchas técnicas que aplican los psicólogos precisamente para generar esta pulsión de vida, para poder enlazar ese para qué a la intención de esta persona. Por otro lado, para vencer la depresión en esta batalla, hay que saber en qué consiste el problema. Es importante que si tú quieres vencer la depresión, debas estar informado de lo que es la depresión, pero también entiendas en qué consiste tu problema depresivo. ¿Cómo así? Necesitas darte cuenta cómo vives todo ese tiempo con tu depresión y para eso vas a elaborar un autorregistro. A ver, ¿cómo es ese autorregistro? Vas a hacer una especie de horario de lunes a domingo con las 24 horas del día. Y ahí vas a anotar cuáles son los días, cuáles son las horas, qué personas coinciden en esos momentos en los cuales tú experimentas esa crisis depresiva.
en qué lugar de repente, ¿no? Te sientes más deprimido, más triste. De repente esa depresión se va a acentuar cada vez que vas al trabajo, de repente cada vez que tu pareja llega. Es necesario que sepas de qué trata tu problema, de qué trata esa depresión. Ese autorregistro te lleva a tomar conciencia. Porque una vez que tú tomas conciencia, que tú sabes cuáles son los elementos, ya puedes controlar. A ver, si de repente tú ves en ese autorregistro que lo debes llevar a unos 15 días como mínimo, tú te das cuenta, oye, es que cada vez que viene mi pareja, mi enamorado, mi novio, mi novia, yo me siento más triste. O cada vez que se va me siento más triste. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Tienes que controlar ahora esa relación que tú tienes. Empieza a preguntarte por qué. ¿Por qué cada vez que esa persona llega a tu vida, tú te pones así? Tal vez esta persona te amenaza con el abandono. ¿Por qué en el trabajo hay alguna persona que está ejecutando el acoso moral, que es el mobbing en el trabajo? Necesitas saber en qué consiste el problema depresivo para que lo puedas enfrentar. No podemos vencer la batalla con ignorancia, con desconocimiento. Por eso hablamos de estrategia. Tú tienes que ser estratégico. Está bien, estás herido, estás viviendo una psicopatología que lamentablemente genera mucha tristeza, sí, pero tienes que estudiar tu caso. Y nadie mejor que tú para estudiar tu caso y decirle a tu psicólogo, mire señor, mire psicólogo, estos días y con esta persona experimento mayor tristeza. Ok, vamos a trabajar esa relación que tienes, vamos a trabajar esa carrera que tienes, vamos a trabajar aquel vínculo laboral, aquel proceso de repente de mobbing que hay en tu trabajo. Por otro lado, para vencer esta batalla es importante que no reprimas nada. Que entiendas que llorar no tiene nada de malo. Es más, es de valientes llorar. ¿Sabes por qué? Porque la persona que le tiene miedo a su esencia, la persona que le tiene miedo a su tristeza, la persona que se tiene miedo a sí misma se reprime. Tengo miedo de explorar mis emociones. Las personas fuertes lloran. Y eso hay que entenderlo y eso hay que compartirlo con los demás. Llorar no es sinónimo de debilidad, al contrario. Es sinónimo de fortaleza. La persona no tiene miedo a soltar, a transitar esa emoción. Por otro lado, hay estrategias, ¿sí? Aparte de este autorregistro, perfecto. Hay una que se llama técnica de postergación. ¿Cómo así? Y sobreexposición. A ver, esto es para no reprimir emociones. Por ejemplo, dentro de esta tristeza, de estas ganas de llorar, ¿sí? Tú tienes que llorar lo que tengas que llorar, pero en algunas ocasiones vas a hacer lo siguiente. Viene ese sentimiento de mucha tristeza que te pide llorar, perfecto. Tú miras tu reloj y dices, en 5 minutos o en 10 minutos voy a llorar todo lo que tenga que llorar. Ahí estamos postergando un poquitito. ¿Y qué hacemos cuando lleguen esos 10 minutos? Nos encerramos en la habitación o en el baño del trabajo y decidimos explorar esa emoción de la tristeza y del llanto. Llora lo que tengas que llorar, pero ¿cómo? Te vas a exigir llorar unos 5 o 10 minutos. ¿Para qué? 1, que esto te va a dar a ti la conciencia de que puedes postergar un poquito la emoción. Y 2, que al sobreexponerte en tanto tiempo, porque mira, muchas veces se llora por 2, 3 minutos y la persona dice listo. Pero ¿qué ocurre cuando alguien te dice no, como mínimo 5 minutos y si puedes 10 minutos? En algún momento la mente dice no, ya no más, pero tienes que cumplir con la tarea. Eso llamamos ahogamiento o saciación. Entonces la mente en algún momento dice ya no quiero más de esto. Sí, estás llorando, no estás reprimiendo, pero también te sobreexpones. Así que en algún momento incluso aprendes a controlar esas emociones. La técnica de postergación unida a esta sobreexposición en la emoción va a hacer que la puedas controlar y sobre todo que vaya descendiendo. Por otro lado, en esa batalla para vencer la depresión hay que entender lo siguiente. Que ese problema que tú tienes, que te ha generado tal tristeza,
es un problema como todos los problemas que están sujetos a un tiempo y a un espacio. Que si tú sales de ese tiempo y sales de ese lugar, ese problema ya no tiene la validez o la fuerza de antes. Así que sí, tienes que enfrentar esta situación, pero no va a ser para siempre. Un buen estilo de vida te va a ayudar a vencer la depresión. Y ese estilo de vida debe estar basado en 4 pilares importantes. Necesitas energía a través de la alimentación. Aquí, cuando el paciente tiene una depresión, no se puede hacer dietas. No, aquí no es que voy a comer solamente ensaladitas, no, necesitas energía, necesitas alimentarte bien, necesitas desayunar. Aquí no puedes decir, no voy a comer nada de carbohidratos. En este caso no. En este caso sí te puedes dar permiso. Atención con esto. Deben ser 5 comidas al día. Porque esa sensación de hambre que muchas veces las personas experimentan en las dietas, ¿qué es lo que genera? Que el cuerpo se ponga a la defensiva, generes mayor cortisol, la hormona de la ansiedad, y todo el tiempo vas a estar con esa tendencia a estarte desequilibrando. Entonces, no puedes tener sensación de vacío, no puedes tener sensación de hambre. Necesitas 5 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, y las 2 meriendas. Ahora, tampoco es comer exageradamente, no, pero evitar esa sensación de hambre. No vas a engordar si comes de manera saludable. También, por otro lado, recordemos que la última comida, es decir, la cena, que es importante para todos, pero sobre todo para la persona que tiene depresión. Ojo con esto, es una cena, no es un almuerzo, es una comida ligera. Esta cena debe ser 2 horas antes de dormir. Tú vas a cenar 2 horas antes de dormir. Perfecto. Cuando termines de cenar, que es algo ligero, lavas tu platito, dejas todo listo y apagas las luces de tu casa. Solamente te vas a guiar por algunas lamparitas, algunas luces bajitas. No hay computadora, no hay laptop, no hay televisor, no hay celular. No hay nada de eso. Porque esas 2 horas que vas a estar con una luz bajita es una preparación para que tu mente entienda que debe descansar, que ya llegó el momento de descansar. A lo mucho puedes tener un librito y ya acostadito en tu cama puedes hacer una lectura, nada más. Pero no puedes hacer otra cosa, ya no puedes estar llamando, enviando mensajes, no. Mucho menos puedes tener esos despertadores que tienen los números grandísimos, nada que tenga algún distractor. Luego de eso, vas a procurar dormir. Si no puedes dormir, recuerda que es necesario la medicación. Son 8 horas que debes dormir. ¿Por qué? Porque así como necesitas energía, también necesitas descanso. 8 horas. Necesitas hidratarte. Tomar mucho líquido. Recuerda que gran parte de nuestro organismo es líquido. ¿Qué es lo que se encontró en el tiempo? Que una persona deshidratada tiene tendencia a la confusión, tendencia a la depresión también. Pero así como nuestro cuerpo necesita hidratación, energía, descanso, también necesita oxigenarse. Y para eso está el deporte. Por lo menos sal a hacer una caminata. Y mi pregunta es, ¿te quieres recuperar? ¿Quieres salir de esa depresión? Sí, entonces entiende. Tienes que enfrentar la depresión. Esto es como una lucha. Esto es como la persona que lucha contra el cáncer. Tiene que poner de su parte. Igual de peligrosa es la depresión. Debes poner de tu parte. Así no tengas ganas. Tienes que alimentarte. Tienes que hidratarte. Tienes que hacer deporte. Y para generar un mayor repertorio de respuestas, necesitas contacto con los demás, así no quieras. Tengo una agenda, tengo una lista con números de teléfono de personas, amistades muy íntimos, muy íntimas, con los cuales por lo menos puedas conversar un poquitito. Siempre por ahí alguien te va a dar alguna idea.
Ahora, dentro también de esta batalla, pero más hacia afuera, hay algo muy importante y te tienes que alejar de todas aquellas personas que son clasificadas como tóxicas o dañinas para tu salud mental. Esa gente que critica, esa gente que se burla, esa gente carente de empatía, no son personas que tú necesites en ese momento. Así que aquí vas a aplicar lo siguiente. Mira, imagina tu oficina o el lugar donde tú vas a estudiar. ¿Qué colocas en tu escritorio? Lo más importante y necesario. ¿Qué colocas en los cajones? Lo que es importante y tal vez sea necesario. ¿Qué colocas en el estante? Lo que en algún momento puede ser importante y necesario, pero que no es justo que esté ahí en tu escritorio porque va a ocupar mucho espacio. Eso mismo vas a hacer con las personas. Sobre todo si quieres vencer esta depresión, tienes que empezar a clasificar y ordenar también tu vida y tu grupo de amigos. Aquellos que son importantes y necesarios, ahí en la agenda, directo, bien anotados. Aquellos que son importantes, pero que a veces no son tan necesarios como para enfrentar esta batalla, bueno, ahí, en el cajoncito. Y los que en algún momento vayan a necesitar por una cuestión de estudios, de trabajo, un poquito más allá. Así que a la mano, todos aquellos familiares y amigos que te ayuden a vencer esta depresión, que sean necesarios e importantes. Bien, perfecto. Por otro lado, dentro de esta lucha contra la depresión, hay que comprender y perdonar la ignorancia de algunas personas con respecto a la enfermedad. No te lo tomes muy a pecho. Sencillamente esa persona habla desde su desconocimiento y tal vez desde el resentimiento por algún daño que le hicieron. Sé práctico. En la medida de lo posible, sé práctico. No te enredes en algo que por el momento no puedes solucionar. Pasa la página. Pero también entiende que no le puedes contar tus problemas a cualquiera. No todas las personas están dispuestas a escucharte, no todas las personas tienen el conocimiento como para orientarte. Corres el peligro que alguien por ahí te diga algo desatinado. ¿Es importante dentro de esta batalla el tratamiento psicológico para resolver el duelo? Sí. Es muy importante que el psicólogo te entregue estrategias y tú tienes que cumplir con las tareas. Te guste o no, la tarea que te da el psicólogo es como el medicamento. También se necesita tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Equilibrar el estado de ánimo del paciente es necesario para que pueda atender las recomendaciones que da el psicólogo. Y les recuerdo, la medicación no te enseña a sobrevivir, pero ayuda a que en algún momento puedas estar atento y aprender las técnicas que te enseña la psicología. Hay que escapar de esta trampa de la idealización de la felicidad y de la vida. Lamentablemente, bombardeados por una información tóxica, dañina, donde se pretende que las personas estén alegres todo el tiempo, donde se pretende que las personas vivan un éxito las 24 horas del día. Y la realidad no es así. La tristeza forma parte de la vida. La tristeza es un sensor que nos está indicando que estamos con la persona equivocada, que estamos en el lugar equivocado, que no hemos cuidado lo suficiente aquello que amábamos. O tal vez que debemos valorar más aquello que amamos. Si se pretende idealizar la vida a través de una alegría constante, vamos a ser personas irresponsables que vamos a dejar de darle el valor de la vida. Estas últimas tendencias que hay en las redes sociales, que hay que ser felices al 100%, son planteamientos que no tienen ningún sustento científico. Y aquellas personas que andan vendiendo aquella felicidad
total, que se disfrazan de ser personas felices las 24 horas del día, no saben de lo que están hablando. Y son personas que están generando mucho daño a la sociedad. Entiende que la alegría, la tristeza, forman parte de la vida, es algo natural que todos tenemos. Ahora, ¿cuál es el peligro de no generar un buen tratamiento para la depresión? Que la persona se sumerja en una tristeza del cual en algún momento intente salir, incluso con la ideación suicida. Las personas con depresión tienen mayores posibilidades de quitarse la vida en algún momento. ¿Ya? Son pacientes con un riesgo de suicidio muy alto. ¿Y cómo nos vamos dando cuenta de esto? Si esa persona atraviesa una depresión y de un momento a otro comienza a ordenar sus asuntos, sus pendientes, por ejemplo, empieza a pagarle a todo el mundo, a repartir sus bienes, ¿no? Hace una herencia, entrega la herencia por anticipado, empieza a cancelar todas las tarjetas, también empieza a informar a los demás sobre las cuentas bancarias que tiene, y todo esto, incluso que empieza a regalar sus pertenencias, y nos damos cuenta que habla de sí misma en tiempo pasado. Hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso, porque esta persona puede estar teniendo una ideación suicida. Porque muchas veces el suicidio sería una salida a la tristeza que no se puede soportar. Muchas veces la persona sufre tanto y no tiene la ayuda o no ha buscado ayuda por la vergüenza, porque ya lo dije, la depresión lamentablemente es una patología estigmatizada. ¿Y qué hace esta persona? Al sentir tanto malestar, intenta escapar de esto a través del suicidio. Pero también vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que hay algunos fármacos que pueden generar esta ideación suicida y que esas personas que no llevan un tratamiento adecuado por un profesional pueden estarse automedicando. A ver, hay personas que toman para poder dormir cuando están con la depresión y no van al médico, se automedican. ¿Con qué? Tomando antialérgicos. Hay unos antialérgicos muy fuertes, algunos son para la rinitis alérgica, que si leen con mucho cuidado ese papelito que trae dentro de la cajita, advierte que podría generar ideación suicida. Así que si tú tienes una depresión y te estás automedicando para poder dormir tomando antialérgicos, sobre todo estos antialérgicos para la rinitis alérgica, hay algunos por ahí que dicen que puede generar ideación suicida. Si tú tienes un familiar con depresión y no puede dormir y está tomando esos medicamentos, hay que quitárselos y hay que llevarlo al especialista necesario, hay que acompañarlo. Él tiene que recibir una medicación adecuada, pero tú no puedes estar tomando ningún antialérgico para poder dormir, porque en algún momento el cuadro puede empeorar y puedes tomar una mala decisión. Ahora, esto es para las personas que no pueden dormir. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas con depresión dicen que necesitan estar lúcidos, tener energía para poder trabajar, para poder estudiar. Y empiezan a consumir los conocidos nootrópicos. Por ahí es lamentable que algunas personas hayan empezado a recomendar en las redes sociales el consumo de nootrópicos para incrementar la capacidad de atención, de concentración. Conocidos también los nootrópicos como drogas inteligentes. La persona tiene mayor capacidad de concentración, por ahí puede aprender un poquitito más, pero ¿qué ocurre? El paciente con depresión comienza
a consumir los nootrópicos, pero no te dicen esto en las redes sociales, que en muchos casos el estar expuesto durante tanto tiempo a los nootrópicos puede generar también la ideación suicida. Que en algún momento te viene como una decisión tan grande y decides quitarte la vida por estar tomando estos nootrópicos sin que el psiquiatra o el neurólogo te lo haya indicado. Así que no te mediques por ningún motivo. Los medicamentos son diseñados para diferentes enfermedades. Cada medicamento va dirigido a una enfermedad. Tú no puedes utilizar un antialérgico para la depresión. No puedes utilizar un nootrópico para ser feliz, para estar contento, para estar decidido. Porque en algún momento, y hay casos, personas que se han suicidado, personas que han intentado quitarse la vida porque a veces el nootrópico funciona así. Y en algún momento, también hay otros casos, sí, que esos nootrópicos pueden dar mucha lucidez, la persona puede estar muy concentrada, pero tiene un efecto secundario que puede generar confusión. Así como te dio mucha atención, en algún momento te puede confundir. Y así como en algún momento te puso muy alerta, muy activo y tal vez sentías como un poquito de alegría, en algún momento puede acentuar más la depresión, puedes sentir más tristeza. Considera esto, sentir más tristeza unida a esa capacidad de tomar decisiones. Decido salir de esta tristeza, así sea mediante el suicidio. Así que, por favor, no presten atención a estas personas que están saliendo en las redes sociales hablando maravillas de los nootrópicos. Porque no es así. Tiene sus efectos secundarios. Y ya se ha visto en muchas personas. Vayan al especialista, vayan al psiquiatra, vayan al neurólogo, que les dé la medicación correcta. Pero no estén haciendo caso a esas personas que están haciendo mucho daño con esta información irresponsable. Ahora, existen parejas adecuadas, parejas que son buenos compañeros para alguien que tenga una depresión, ¿sí? A ver, si nosotros nos vamos por los estilos, el estilo obsesivo-compulsivo es una pareja que no va a hacer daño. Al contrario, va a tratar de ayudar, va a tratar de que todo esté en orden en la vida de la pareja. Tal vez se va a obsesionar un poquito en que esta persona tome sus medicamentos, en cuidarlo un poquito más. No es dañino este tipo de personas para la persona con depresión. El codependiente tampoco es dañino, porque el codependiente quiere cuidar, es un cuidador por naturaleza. Entonces, esta persona con el estilo codependiente, durante esa depresión, podría ser por ahí un buen compañero. Hablamos del estilo, no del trastorno. Pero, ¿qué tipo de patologías o de estilos no son recomendables para la persona que está atravesando una depresión? Los antisociales. ¿Qué contienen? Pues a los sociópatas y a los psicópatas, porque son altamente egoístas. No van a pensar en el sufrimiento de la persona que tiene una depresión, no, al contrario. Van a parasitarlo, van a explotar a esta persona, van a vivir de esta persona, van a sacar lo que tengan que sacar y después lo dejan. Y esta persona ya no solamente tiene la depresión, sino que ahora tiene también un problema que ha generado esta persona con esta característica antisocial. Los limítrofes, los que tienen el TLP, trastorno límite de la personalidad, tampoco son buenos compañeros para una persona con depresión. Por su alto grado de reactividad, son muy impulsivos, toman decisiones erráticas. Entonces no son buenos compañeros, al contrario, van a sumarle un problema más a la persona que tenga una depresión. Los histriónicos, que no son buenos para escuchar. No son buenos para escuchar, al contrario, van a tratar pues, de brillar, van a tratar de llamar la atención, incluso pueden ventilar tu problema con tal de llamar la atención. Y quienes tampoco son recomendados para ser compañeros de una persona con una depresión, los narcisistas. Porque el narcisista, al ver que tú
no tienes la fuerza para vivir, te va a despreciar, te va a hacer sentir mal al ver que tú no tienes la fuerza para adorarlo como Él desea, te va a dejar, te va a hacer sentir mal y vas a vivir una soledad mucho más grande. Así que es necesario también tomar en cuenta con quiénes puedes vincularte y con quiénes no. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, debemos entender que vencer la depresión es tarea de todos. Es una batalla que debemos ganarla juntos. Los profesionales de la salud, el paciente, los familiares, los amigos, la sociedad. Debemos quitar tanta ignorancia con respecto al tema de la depresión. Debemos quitar el estigma que carga esta patología, donde se ha considerado que una persona con depresión es una persona frágil, es una persona débil, y no es así. Cualquier persona en algún momento de su vida puede experimentar un cuadro depresivo. Es necesario mantenerse informados, pero sobre todo saber que existe solución para la depresión. Saber que el proceso de recuperación es un proceso que requiere tiempo, requiere voluntad por parte del paciente, sobre todo que entienda que ese proceso de recuperación contiene pequeñas recaídas, pequeños bajones a los cuales vamos a llamar experiencia. La persona se va recuperando, pero dice por ahí, siento que retrocedió un poquito. No has retrocedido, estás aprendiendo lecciones, estás teniendo experiencias que más adelante te va a servir para poder enfrentar la adversidad. No idealicemos tampoco el proceso de recuperación. Se debe llevar con mucha calma, pero sobre todo de la mano de los profesionales de la salud, de la mano de los psicólogos y los psiquiatras. Personas que durante años han estudiado este tema y están listos para ayudarte a enfrentar la depresión. Dentro de la psicología, diferentes enfoques van a intervenir en este proceso de recuperarte de la depresión. Desde el psicoanálisis vamos a pasar también por el enfoque cognitivo-conductual. Hay muchas técnicas, hay muchos retos, muchas misiones dentro de este proceso de recuperación, pero lo más importante es entender lo siguiente, que una persona que supera la depresión es una persona que tiene una lección de vida muy importante, es una persona que está lista para nuevos retos. Ahora también se sabe que si no hay un buen proceso, la persona puede tener una recaída, pero también puede tener la oportunidad de intentar aprender nuevas lecciones. Los medicamentos solamente por el psiquiatra, por el especialista, en este caso que sería el psiquiatra, tomarlos tal y como él los indique. La recomendación es la siguiente: tener una lista de familiares, de amigos que estén dispuestos a escuchar en ese momento. Pero pasado ese momento de conversar con ellos, de haber sacado un poquito esa tristeza y estar más calmados, inmediatamente buscar al especialista. No tener miedo, señores, no tener miedo en buscar la ayuda, no hay nada de qué avergonzarse, es algo que le puede suceder a cualquiera. Amigos queridos, gracias, millones de gracias por haberme acompañado en esa noche tan interesante, donde juntos hemos podido hacer un recorrido por este tema de la depresión, sobre todo darnos cuenta lo importante que es entender el tema de la depresión, pero también entender lo que sufre una persona con depresión. Ya para despedirnos, ¿qué es lo que hacemos siempre? Desde aquí, siempre nos vamos a dar ese abrazo grandísimo desde el alma, y esta noche más fuerte que nunca, ese besote también grande para todos sin excepción alguna. Y ya sabemos
Hay que ser agradecidos con la vida. Hay que hacer una oración antes de dormir y si no creen en Dios, ¿por qué no? Agradecerle a la vida. La gratitud también forma parte de la satisfacción y estar satisfechos nos lleva a la felicidad. Se les quiere enormemente. Por favor, descansen. El paciente con depresión también debe descansar como mínimo sus 8 horas, alimentarse bien. Duerman, dejen los problemas ahí de lado, mañana con toda la actitud a enfrentar esos problemas y a conquistar el mundo, ese mundo que los está esperando. Nos vemos la próxima semana. Se me cuidan. Besos para todos. Buenas noches. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,